documentos sobre lesiones graves agravadas por el vínculo. A los fines del registro audiovisual, si se pueden presentar las partes. Por el Ministerio Público, González Saco. Pedro Vera, defensor oficial, por la defensa del señor Robledo. Bien, previo a tomarle sus datos, señor Robledo, es mi deber comunicarle que el objeto de esta audiencia es hacerle conocer los hechos que se le atribuyen y cuáles son los elementos probatorios en los cuales se sustenta esa acusación que va a realizar el señor agente fiscal. Asimismo, es posible que la Fiscalía pida una medida cautelar, la que será tratada en segunda oportunidad de corresponder. Mi pregunta es, ¿habló con su abogado defensor? ¿Sí? ¿Le explicó sus derechos, las garantías que envuelven este proceso? Cualquier duda, cualquier pregunta se dirige a él. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se le saco? Bien. Previo le voy a tomar los datos, señor Robledo. Nombre completo, por favor. Preste atención a lo que le va a decir el señor agente fiscal. Gracias. Doctor González Saco, la palabra. Gracias, doctor. Como usted bien dijo, este Ministerio Público va a formular cargos con respecto al señor Robledo. El hecho que se le atribuye al señor Carlos Augusto Robledo, ser quien en fecha 3 de enero de 2018, a las 0:24 aproximadamente, en el domicilio de Río Negro, aprovechándose de la condición de género femenina de Luisa Esther Lagos, la agredió con intención de matarla, propinándole golpes con elementos romos o duros en la cabeza y en otras partes del cuerpo. En tal circunstancia, primero le propinó golpes con un palo de amasar de aproximadamente 50 centímetros de largo, con una sartén Essen de hierro y con de 34 por 67 centímetros aproximadamente, y por último una tabla de madera, ocasionándole las heridas certificadas por la doctora Amanda Iuzum, descrita como politomatismo de cráneo, hematoma en el rostro en ambas órbitas, heridas contuso-cortantes en cuero cabelludo, herida en región frontal de 5 centímetros aproximadamente y profundas, herida cortante en la región malar izquierda, fractura del codo derecho, no logrando su cometido con la intervención de los agentes policiales al momento de arribar al lugar. De esta forma desobedeció la orden dictada en los autos B 3034 JP del 2007, caratulados como Lagos Luisa Esther contra Robledo Carlos Augusto, Ley 3040, dictada en fecha 6 del 11 del 2017, la que ordena la prohibición de contacto por cualquier medio y acercamiento a una distancia menor de 300 metros, a la que fue debidamente notificada. La calificación de los hechos, doctor, este Ministerio Público entiende que estamos ante un delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la condición de mujer en concurso real con desobediencia judicial, siendo Robledo responsable a título de autor de conformidad a los artículos 42, 45, 54, 80, inciso 1 y inciso 11 y 239 del Código Penal. Doctor, tanto de los hechos enunciados y de la calificación resulta de las testimoniales del sargento primero Maidana, Darío, sargento Suárez David, el cabo primero González Julio, el cabo Frego Paula, Lagos Luisa, que fueron los que acudieron al lugar. La testimonial de la comisaría del Cóndor, que había una disputa familiar. El relato de la víctima, que mantuvo un diálogo personal conmigo, hablé telefónicamente, recién la doctora me autorizó a hablar brevemente con ella por la condición en que se encuentra, y me manifestó y dio veracidad de los hechos que hoy estamos haciendo referencia. El personal de gabinete de criminalística, que trabajó el ayudante Andrade, la médica que intervino de modo inmediato, la doctora arribo del hospital, y asimismo contamos con el acta de procedimiento, los certificados médicos, las testimoniales que hice referencia de los funcionarios policiales que participaron en el lugar. También tenemos las constancias y fotografías del gabinete de... Doctor Vega, con respecto a la formulación de cargos. Respecto al hecho que acaba de manifestar el señor fiscal, la defensa entiende que en este marco de esta audiencia del artículo 130 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que es sabido que la calificación jurídica es una cuestión provisoria que puede mutar a lo largo del trámite,
generalmente bueno, las posibilidades son o que se agrave o que se atenúe la calificación que se le ha dado por la Fiscalía en el día de hoy a este hecho que se le imputa al señor Robledo. Pero lo cierto también es que esa calificación jurídica debe estar basada no solo en la imputación que se formula, sino que debe estar basada en constancias del legajo que así sustenten ese hecho y por lo tanto esa calificación jurídica. Y digo esto porque de las constancias de la causa, si bien sí surge que el señor Robledo había efectuado golpes y causado lesiones a la señora Lagos, no hay ningún elemento en la causa que indique que el elemento subjetivo de esa acción por parte de Robledo que se está indicando estuviese dirigido a quitarle la vida a la señora Lagos. Esto no es un dato menor, porque incluir ese dolo de que no surge de ningún elemento de la causa, y ahora voy a decir por qué no surge. Entiendo que para la Fiscalía es un elemento crucial para poder hacer lo que entiendo que va a hacer luego de que se concluya sobre la formulación de cargos y su calificación, que es pedir la prisión preventiva del señor. Y esto lo digo porque de haberle mantenido la calificación que primigeniamente se le había dado por parte de la Fiscalía, esta formulación de cargos fue modificada, fue introducido el pedido de audiencia con una calificación de lesiones graves, enmarcadas en el artículo 92 en función del artículo 90 y 80, incisos 1 y 11, lo cual determinaba que la pena en expectativa por esa primera calificación que fue dada, y que fue dada en una formulación de cargos presentada a la oficina judicial el día de ayer, alrededor de las 13:30 horas, momento para el cual ya se contaba con la totalidad de la documentación que conforma el mismo legajo que hoy nos trae a esta audiencia. Y entre los que estaba, por supuesto, el certificado de la doctora Irusun, creo que de Irusun es la doctora, de donde surgen las lesiones que presenta la señora Lagos. Ahora, ¿qué cambió desde ayer a las 13:30 a hoy, que se vuelve a reformular el hecho? En el legajo no ha cambiado nada. Salvo, y no es en el legajo, la charla que el señor fiscal mantuvo con la señora Lagos vía telefónica, y que, por supuesto, esta defensa desconoce los términos de esa conversación. ¿Por qué, entiendo, se ha mutado la calificación sin ningún tipo de sustento probatorio? Porque justamente tiene la finalidad de solicitar la prisión preventiva y evitar el escollo que tuvo la Fiscalía en el día de ayer en otra audiencia, que es el inciso segundo del artículo 110 del Código Procesal Penal. El señor Lagos carece de antecedentes, perdón, el señor Robledo carece de antecedentes, y la calificación que originariamente se le dio a este hecho, con la misma base fáctica y probatoria que se trae hoy a esta audiencia, implicaba que fuera de aplicación necesariamente ese artículo con el cual yo me opuse a la detención de otra persona el día de ayer, y que fue resuelto por el mismo juez, haciendo lugar al pedido de la defensa. Entonces, carece de sustento probatorio el dolo homicida que se le atribuye a Miguel Díaz. Y no solo surge del certificado de la doctora Irusun, que es el que prácticamente dice que cuenta la señora Lagos con las lesiones descritas en la imputación. Este certificado fue firmado por la doctora Amanda M. Irusun el día 3 de enero, el día de ayer, a las 1:50 de la mañana, que dice que presenta las lesiones descritas. No las voy a leer nuevamente. Esto figura a la foja 5 del sumario policial. Tiempo de recuperación mayor a 31 días, lo que hace que las lesiones sean graves. En ningún lugar de este certificado médico de las lesiones de la señora Lagos, en ningún lugar, reitero, dice que haya corrido peligro su vida.
Consecuentemente, ya de entrada tenemos que no puede existir tentativa de homicidio. Sin embargo, no es eso el único elemento que a la fecha de ayer contaba la Fiscalía y que motivó, creo acertadamente, la calificación original que le dio el Ministerio Público Fiscal de lesiones graves. ¿Por qué digo esto? Porque, además de este certificado médico, se cuenta con la declaración del personal policial que arribó al lugar, que fueron las primeras personas en llegar y que procedan a la detención del señor Robledo. El primero es el señor González Julio César, cabo primero de la policía. Esto figura en hojas 11 del sumario policial. Y dice el señor, en su declaración testimonial: resalto solo la parte importante porque hay datos como en qué móvil llega, a qué domicilio llega, con quién llega. En concreto lo que dice es que recuerda que al llegar al lugar, cita en tal lugar, en compañía de tal efectivo, en tal móvil, lo primero que observo es que la señora Lagos estaba sentada sobre el piso, ¿sí?, con el rostro lleno de sangre y quejándose. A la vez que observa al ciudadano Robledo en otro lugar del comedor y describe de qué manera estaba el señor Lagos. No estaba el señor Lagos en ese momento agrediendo a la señora, el señor Robledo agrediendo a la señora Lagos. No fue interrumpido, como lo dice la Fiscalía, el accionar que se le imputa a Robledo por el personal policial. No evitó una consecuencia mayor, no hubo un evento extraño a la voluntad del señor Robledo que impidiera que, como lo dice la acusación, el señor Robledo le diera muerte a la señora Lagos. Pero no solo lo dice Julio César González, también lo dice Darío Andrés Maidana Delgado, sargento primero, que dice: lo primero que observo es que la señora Lagos estaba sentada sobre el piso en el rincón de la casa, con el rostro lleno de sangre y quejándose, a la vez que observa al ciudadano Robledo en otro lugar del comedor. La señora Frego Paula Gisela, cabo de la policía, llega un momento más tarde, evidentemente. Lo primero que observa es que la señora Lagos estaba sentada en una silla y a Robledo se lo llevaban sus compañeros, que deben ser Maidana y González, que son los primeros en llegar. David Jerónimo Suárez, sargento de la policía, también llegó al lugar. ¿Qué dice? Lo primero que observo es que la señora Lagos estaba sentada sobre el piso, a la vez que observa al ciudadano Robledo en otro lugar del comedor. Ninguna de estas personas, 3 policías entraron y vieron la situación. Ninguno de ellos tuvo que frenar el accionar de Robledo. El artículo 42 del Código Penal dice que el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 24, que son las de la tentativa. No hay circunstancias ajenas acá que hayan impedido el accionar del señor Robledo. Y no se me está ocurriendo a mí en este momento. Está en el legajo de la Fiscalía. Y las lesiones que presenta la señora Lagos no implicaron riesgo para su vida. Y por lo menos así nos surge del certificado médico que se utiliza, por supuesto, para certificar las lesiones. Entonces, ¿por qué hablamos de tentativa de homicidio? Porque la única razón es fundar una calificación jurídica que no permita la aplicación del artículo 110, inciso segundo del Código Procesal Penal, que expresamente prohíbe la prisión preventiva para el caso de que una persona, por sus condiciones personales y las circunstancias del hecho, fuera eventualmente pasible de una condena de ejecución oficial. Es el caso. Y reitero, la primera imputación que hizo la Fiscalía con la misma base probatoria que trae hoy a juicio, a esta audiencia, es la misma que utilizó para fundar
reitero, creo que correctamente la calificación de lesiones graves, agravada sí, por la calificación, por la situación de operación de pareja y eventualmente violencia de género. Reitero, es el único motivo que yo puedo ver para justificar a criterio de la Fiscalía un cambio en la calificación. Solamente poder fundar sin ningún tipo de problemas y evitar el escollo que tuvo la Fiscalía el día de ayer en una audiencia donde una calificación permitía la misma aplicación de ese artículo de Código Procesal que hice referencia. Porque evidentemente lo que ese artículo prescribe es una manda directa del legislador al juez de la prohibición de aplicar una prisión preventiva para ese tipo de hechos. El reconocido juez y doctrinario provincial, el doctor Fernando Sánchez Freites, que afortunadamente ha ya hecho un comentario hasta el artículo 130 del Código Procesal Penal Nuevo, cuando comenta este artículo dice en la página 732 de su obra Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, dice al final: debe quedar claro que el fiscal no reclama la celebración de esta audiencia de formulación de cargos porque sí, sino porque con la prueba con la que cuenta, la probabilidad aparece como una apreciación, si bien discrecional, razonable, en el sentido de tener sustento en las constancias que obran en el legajo como para fundar una imputación. En las constancias que obran en el legajo. Y las constancias que obran en el legajo solo permiten hablar de lesiones graves. Yo entiendo que esta no es la audiencia para discutir el fondo del asunto, pero sí es esencial la discusión de si corresponde o no corresponde la aplicación de esta figura penal, que reitero sí es provisoria, pero a los efectos de esta audiencia es meramente utilitaria a los fines de la Fiscalía para poder facilitar una prisión preventiva que de otra manera no podría conseguir. Reitero, nada en el legajo permite presumir que el señor Robledo haya intentado matar a la señora Lagos. Ni surge del certificado médico, ni surge de las declaraciones testimoniales de los policías, que son los que llegan al lugar, y que cuando llegan evidentemente el suceso ya había ocurrido, y más aún, no estaba el señor Robledo en ese momento propinándole ningún tipo de golpe a la señora Lagos. Entonces no hay ningún accionar interrumpido por la policía, como si lo quiere hacer figurar la Fiscalía en su formulación del hecho, que, reitero, solo tiene como finalidad elevar la escala penal de 10 a 15 años para poder evitar un escollo insalvable en el caso de mencionar la calificación correcta, que es la de lesiones graves agravadas por el vínculo. Por eso yo me opongo en este acto a esa calificación, porque carece de sustento probatorio, y la calificación jurídica, como el hecho, debe tener sustento probatorio, y en este caso no. Bien, oídas las partes, voy a empezar aclarando que tengo desconocimiento del legajo que usted menciona, doctor Vera, respecto a lesiones graves. A mí lo único que me ha ingresado como formulación de cargos es lo que me acaba de relatar el señor fiscal con el grado de participación y el hecho que me relata el señor fiscal. Lo anterior a mí no me consta, no he tenido conocimiento de eso. Ninguno de los relatos, ninguno de los hechos, ninguna calificación jurídica para venir con la mayor imparcialidad e imparcialidad posible. Por eso desconozco lo que usted me está planteando de que existen dos imputaciones distintas. Yo lo que estoy tomando, lo que a mí corresponde y lo que yo conozco es lo que me acaba de relatar el doctor Sacco y lo que usted me acaba de relatar. Oídas las partes, entonces voy a tener por formulado los cargos contra el señor Robledo Carlos. El hecho de ejemplo por el señor agente fiscal ocurrido el 3 de enero del 2018 en el balneario del Cóndor de la localidad de Viedma, con la calificación jurídica provisoria
como tal lo señalaba el doctor Vega, señor fiscal, correspondiente a tentativa de homicidio doblemente agravado con el vínculo y por la condición de mujer en concurso real con desobediencia judicial, en los términos del artículo 42, 45, 55, 80, inciso 1 y 11 y 239 del Código Penal. Con el grado de participación otorgada por el señor fiscal en el grado de autor, todo lo cual es sostenido por la información probatoria acompañada y por consecuente tener por formalizada la iniciación de la etapa de investigación preparatoria. Concluida la etapa de formulación de cargos. ¿Alguna, doctor, si quiere hacer alguna reserva? Queda hecha, no hay ningún problema, y si no, le cedo la palabra al señor fiscal si hay alguna medida cautelar para mantener un orden lógico de esta audiencia. Sí, yo deseo plantear una revocatoria contra lo resuelto. Si me permite, paso a detallar los fundamentos. Bien, doctor. En primer lugar, entiendo que, y estoy por supuesto de acuerdo con que el señor juez no tenga ningún tipo de información al arribar a esta audiencia más que la información que le vierten en parte. Pero también es cierto que prima en este nuevo proceso penal el principio de buena fe. Y en aras de ese principio de buena fe es que yo digo lo que digo porque es algo que consta en el sistema informático con el cual nos manejamos Fiscalía y Defensoría. Y que evidentemente la Fiscalía no puede negar que con anterioridad a esta nueva formulación del hecho, hizo otra formulación del hecho con la misma base fáctica y probatoria. Entonces, entiendo, sí, y reitero, celebro que los jueces carezcan de toda esa información antes. Pero también es cierto, reitero, que a pesar de ese desconocimiento no se puede soslayar la información que yo estoy virtiendo en esta audiencia, solo porque no se tenga el conocimiento previo de eso. Obviamente nunca lo va a tener. Ni debe tenerlo. Pero, a pesar de todo eso, también lo que yo estoy sustentando en mi pedido de cambio de calificación está basado no solo en la formulación originaria hecha por la Fiscalía, sino en la prueba o en la evidencia que la misma Fiscalía dice que tiene. Y no puede la Fiscalía negar que lo que yo dije o leí que dijeron cada uno de los policías que intervinieron en el procedimiento realmente es así. Es más, este legajo que yo tengo acá es una copia íntegra del legajo que tiene la Fiscalía, no es algo que yo recabé por mi cuenta y que puede llegar a ser eventualmente prueba de parte y generada en los intereses del asistido. Esta es prueba que tiene la misma Fiscalía. Y reitero, no puede sustentarse una imputación que no tenga correlato con la evidencia con la que se cuenta. Por eso entiendo que la decisión del señor juez es errada porque no está siendo tomada con una valoración de la evidencia que se está arrimando a la causa. Yo no le pido que usted se ponga a leer las declaraciones, porque no lo tiene que hacer. Pero sí basta, en aras del principio de buena fe, con lo que yo digo que dicen las declaraciones, y que el señor fiscal no ha negado que eso ha sido así. No se le ha dado la palabra, pero tampoco la pidió para negarlo. Y de hecho no lo puede hacer, porque figura en el derecho. Entonces, otorgar una calificación por demás excesiva para el hecho que consta en el legajo, la única finalidad que tiene es garantizar la medida cautelar más gravosa que estoy seguro que va a intentar solicitar la Fiscalía. Por eso, la calificación jurídica, entiendo, a criterio de esta defensa, por parte de la Fiscalía, solamente tiene finalidades prácticas de poder facilitar una medida cautelar que de otra manera no puede otorgársele.
Por eso solicito se revoque por contrario imperio lo resuelto y eventualmente dejo reserva de impugnación. Bien. Respecto a la revocatoria planteada, la rechazo in limine por no haber sido fundamentado de forma fehaciente el agravio, toda vez que me está justificando la medida que tomé por algo futuro e incierto que no sabemos qué va a pasar. Y de pasar se analizará en su momento. Esa es mi resolución. Gracias, pasemos con la... Damos por terminado la formulación de cargo. Y dejo asentada la reserva de impugnación que acaba de realizar el señor Boleo. Doctor González Saco, le cedo la palabra. Gracias, doctor. Claramente que vamos a pedir la prisión preventiva. Claramente lo vamos a pedir. Por la calificación que se leyó acá, porque la calificación que queda en los, que tiene que ser analizada, la calificación que se dice verbalmente en la audiencia. Y va a ser uno de los patrones que vamos a tener en cuenta, no el único, doctor. ¿Por qué vamos a pedir una prisión preventiva con respecto al señor Robledo? Sobre el señor Robledo ya existía este fiscal, en estas 24 horas que fueron sucediendo, desde ayer de la formulación de cargos, pasaron muchas cosas. Me entrevisté con la víctima, me entrevisté con el juzgado número 5, me entrevisté con la doctora Elsa Sartor, que es la jueza de paz, y la cual indicó que en el expediente 30-34, al cual hice referencia y está en el hecho, se dictó una medida de prohibición de acercamiento, o sea, y le estamos imputando ese delito. ¿La prisión preventiva es la medida más gravosa? Claro que sí. Ahora, ya demostró el caballero que una medida menor no la respeta. Ya no la respetó, porque si lo hubiera respetado no estaríamos hoy todos sentados acá. También, con la autorización del médico y por un breve tiempo, hablé con la víctima. Y la violencia con la que la señora relató los hechos, que hoy, al salir de acá, voy a volver a entrevistarme ya para poder tomar nota de eso. Es una violencia inusitada. En el hecho, doctor, le comento que había 2 menores, que eran hijos. Uno de los menores se tiraba encima de su madre para que acá el caballero no la siga golpeando. Indefectiblemente siguió con esa actitud. Son cuestiones de hecho que la vamos a acreditar y lo vamos a hacer, pero necesitamos este tiempo. Tenemos una medida cautelar no respetada. ¿Por qué estaba esa medida cautelar? Ley 3040, por violencia. La violentó y a posteriori realizó y le generó lesiones que hace menos de 15 minutos antes de entrar a la audiencia, la doctora Ivana Elena Abramento, especialista en cirugía general, me indica que no puede todavía certificar de la cantidad de moretones, de lesiones internas que tiene la señora. Se la tiene que someter a otros tratamientos que van a demandar más tiempo, y en el marco de eso vamos a poder determinar fehacientemente qué tipo de lesiones. Ahora, con las lesiones nomás que tenemos con el primer médico, ya está totalmente acreditado el dolo y la intención que tuvo el señor, la finalidad que era finiquitar con la vida de la víctima. Es más, la señora, al momento de relatarme lo poco que pude hablar, y ya le incorporaré al legajo, también el defensor podría haber llamado a la víctima, pero no lo hizo. Acá en la prueba la vamos incorporando cada una de las partes. ¿Qué dijo? ¿Cuándo termina el hecho de la violencia? La señora estaba arrastrando debajo de un sofá cama. La hija estaba sentada para que no pueda el señor levantar la cama. Cuando levanta la cama y con un cuchillo, es que siente que viene el personal policial. Y ahí es donde se aleja. Ese es el nexo interno. Entonces tenemos, doctor, la medida cautelar, la violencia desarrollada. Y obviamente estamos hablando de un delito gravísimo. La pena en abstracto la tenemos que tener en cuenta al momento de resolver la preventiva. Tenemos mucha prueba pendiente. Tenemos que tomar las cámaras GES a los 2 menores, que fueron
Todavía no me pude entrevistar en forma coherente con la señora porque de los golpes que le propinó el imputado, no me permiten los médicos entrevistarme con ellas. Tenemos vecinos que también tenemos que llamarlos. Tenemos estos informes médicos, doctor, que nos van a demandar determinado tiempo a los efectos de poder indicar claramente cuáles son las lesiones padecidas. Es semejante la paliza que le ha pegado que los médicos a 24 horas no pueden determinar todavía el tipo de lesión. Son todas lesiones internas. Fíjese, tenemos la foto, un palo de amasar, una sartén, todos objetos idóneos para causar la muerte. Sobre estos objetos también tenemos que realizar pericias criminalísticas. Hay objetos que han sido secuestrados, también tenemos ropa que ha sido secuestrada. Tenemos que volver a reunirnos con los policías y en el marco de eso, doctor, solicito la preventiva. Ya les digo, ya a esta persona se le dio una medida menos gravosa. No la cumplió. No solo que no la cumplió, sino que fue y casi mata a palo a su esposa. Medida que se la dictaron a los efectos de la violencia ya desplegada con anterioridad. Con lo cual, no hay otra alternativa que dictarle la prisión preventiva. Y el término que le estamos requiriendo, doctor, en base a todas las pruebas que nos faltan, es el término de 3 meses. Gracias, doctor. Esta defensa se va a oponer al pedido de medida cautelar, porque entiendo que, a pesar del esfuerzo de la Fiscalía, no está demostrado ningún tipo de riesgo procesal. Nuevamente, con la finalidad de sostener este tipo de medidas extremas, se traen a colación circunstancias que son propias del hecho. Yo entiendo al Ministerio Público Fiscal de que quiere lograr esta medida, pero utiliza recursos que no son propios para fundamentar este tipo de medidas. Relatar el grado o el tipo de violencia con el que habría ocurrido el hecho, circunstancias en que habría o conducta que habría asumido alguno de los menores que estaban en el lugar. La única finalidad que tiene es generar un efecto de impacto para dar la sensación de una gravedad aún mayor de la que tiene. No digo que esto no tenga gravedad, sí lo tiene. Pero también es cierto que a los fines de decidir si procede o no una prisión preventiva, no se tiene en cuenta la gravedad del hecho. Lo que hay que tener en cuenta son los riesgos procesales. Y son únicamente dos los riesgos posibles: fuga o entorpecimiento. Sobre la fuga, el señor fiscal ni siquiera se ha referido, o sea que directamente no hay. El resto de los argumentos que ha dado el señor fiscal, entiendo, estarían orientados a una posible intromisión o entorpecimiento del señor Robledo en cuanto a la producción de la prueba que estima que tiene pendiente. Esa prueba pendiente son, según lo que dice el fiscal, 2 declaraciones en cámara Gesell de 2 menores, declaraciones de vecinos, no sabemos cuántos ni quiénes, informes médicos que, así como los informes que pueda elaborar el gabinete de criminalística, que también mencionados por el fiscal, y las reuniones que tendría que tener con policías, estas 3 cosas aparecen como manifiestamente inverosímiles de que el señor Robledo puede influir en ello. ¿De qué manera puede Robledo, y tampoco fue explicado cómo, pero aunque no lo explicó la Fiscalía, es obvio que Robledo no tiene ni los medios, ni las facultades, ni las posibilidades de influir en un informe médico, ni mucho menos en un informe del gabinete de criminalística de la policía, ni mucho menos influir con reuniones que pueda tener el fiscal con la policía. Esas son cosas que no tienen ningún tipo de asidero lógico
para decir que Robledo puede llegar a influir en la producción de esas pruebas. Respecto de las otras dos, que sí puedo entender que le pueden generar al señor fiscal un temor de influencia, a la que por supuesto hay que agregar la declaración testimonial de la señora Lagos, pueden ser evitadas por cualquier otro tipo de medida. Y el hecho de una medida que dice el señor fiscal que ha sido menos gravosa, que es la dictada en el marco del expediente de 3040, y que le invoca como un riesgo procesal. En este punto el señor fiscal vuelve a cometer, entiendo, los errores que son cometidos desde hace ya varias causas en muchas de los planteos hechos por la Fiscalía, por varios fiscales, que es incluir en los riesgos procesales circunstancias que son propias del hecho que se le imputa. Si al señor Robledo se le está imputando una desobediencia judicial, no puede decirse que esa misma desobediencia judicial es riesgo de entorpecimiento. Es el mismo caso que tuvimos ayer. Se está utilizando un elemento que constituye la acusación para fundar un riesgo procesal que, como ya lo dije ayer y lo he dicho en otras audiencias de este tipo, solamente puede estar basado en conductas procesales del imputado posteriores al hecho. Y como todos sabemos acá, el señor Robledo permanece detenido desde ayer en las primeras horas. Entonces, las medidas que solamente subsisten como pendientes y que puedan eventualmente, y tampoco dijo de qué manera la Fiscalía, y debe demostrar de qué manera, ya no lo digo yo, lo dice el artículo 109 del Código Procesal Penal, dice que el acusador debe demostrar los siguientes extremos: que el imputado intentará evadirse o entorpecer el accionar de la justicia. Que intentará evadirse ni siquiera, reitero, fue invocado por la Fiscalía. Entorpecer el accionar de la justicia solamente fue dicho. No dijo ni de qué manera, ni cómo el señor Robledo puede llegar a tener influencia en cualquiera de las declaraciones testimoniales, hablando de Lagos, de los dos menores y de vecinos que no sabemos cuántos son ni quién. Reitero, todos los informes técnicos que fueron mencionados por el señor fiscal son absolutamente inverosímiles, imposibles de ser modificados o torcidos o influenciados por el señor Robledo. Por eso entiendo que los requisitos para que se dé lugar a la medida no están completos. Y reitero, lo dije en otras audiencias, son tres los requisitos del artículo 109. Uno es el que ya mencioné, respecto de los riesgos. Y los otros dos, en ese sentido, no puedo manifestar oposición porque, después de la decisión sobre la formulación de cargos, debo aceptar, sin perjuicio de la reserva de impugnación que he hecho, el plazo por el cual se está solicitando esta prisión preventiva es a todas luces extremadamente excesivo. Porque del raconto de pruebas pendientes que tiene la Fiscalía, tenemos al menos 3 declaraciones testimoniales de Lagos y de los dos menores en Cámara Gesell y de los vecinos, que hasta donde sé podrán ser 2 o 3. La persona que llamó al personal policial, y en el legajo no encuentro otra persona más, pero supongamos que sean 2 o 3. 3 meses para tomar 6 declaraciones testimoniales. 6 declaraciones testimoniales que el señor fiscal necesita garantizar en su producción. Sí, lo entiendo y lo comparto incluso. Pero 3 meses, tanto tiempo necesita la Fiscalía para tomar 6 declaraciones testimoniales. Lo más complicado que puede haber acá es que, como suele suceder, las cámaras Gesell se frustran porque no viene el menor o porque faltó algo para tomar una cámara Gesell. Pero
que se hace al día siguiente. La señora Lagos, entiendo si está internada, pero tampoco tenemos un pronóstico de que le vaya a llevar 3 meses de recuperación. Tampoco ha sido manifestado eso por la Fiscalía. El plazo de la prisión preventiva está completamente infundado. Y solamente está dado porque sí, porque no hay un sustento en la prueba pendiente. Y la prueba pendiente que le resta a la Fiscalía es prueba pendiente que se puede realizar en muchísimo menos tiempo, aún estando de feria. La testimonial de la señora Lagos no aparece en principio como algo que vaya a llevar 3 meses de demora. El señor fiscal expresamente manifestó acá que ya mantuvo una conversación telefónica con la señora Lagos. Si ya pudo mantener una conversación telefónica con la señora Lagos, ya, al menos telefónicamente, le puede tomar una declaración testimonial. No hoy, obviamente a criterio médico cuando se lo permitan, pero no estamos muy lejos de eso. Ya hoy pudo hablar. Los demás estudios y informes médicos que hagan falta para determinar concretamente la totalidad de las lesiones que pueda tener la señora Lagos, reitero, no es algo que pueda ser influenciado por el señor Robledo, y tampoco fue manifestado en el sentido de que todos estos informes médicos le puedan impedir a la señora Lagos hacer algún tipo de declaración. Es más, no tiene que ir la señora Lagos a la Fiscalía. Así como el señor fiscal dice que yo podría haber entrevistado a la señora Lagos, lo cual dudo, si ni siquiera se le permitió hablar a él, hasta hace pocos minutos, dudo que a mí ni siquiera me dejen pasar por la puerta del hospital. Pero, como decía, no necesariamente la señora Lagos tiene que ir a la Fiscalía. Si la señora Lagos está en condiciones de hablar, el señor fiscal se puede constituir y debe constituirse en el hospital para tomar una declaración testimonial lo antes posible y no dilatar esa declaración testimonial, que entiendo es vital para su investigación, solamente para poder justificar el tiempo de prisión preventiva que se está solicitando. Por eso, en primer lugar, solicito se rechace la medida solicitada por carecer de fundamento en su totalidad, en función de lo que prescribe el artículo 109, inciso primero, segundo párrafo, inciso primero del Código Procesal Penal. Y en su defecto, para el caso de que esto no sea atendido por el señor juez, solicito que, en primer lugar, el plazo sea reducido al término de 15 días, por ser un plazo razonable para producir la prueba pendiente de al menos 6 declaraciones testimoniales. Y como segundo punto, lo que solicito es que, de determinarse el encierro preventivo del señor Robledo, este se haga efectivo en el domicilio de su madre, con la correspondiente custodia policial. Eso es todo, señor presidente. Bueno, como es sabido, y luego ayer pasó lo mismo en otras audiencias, y a los fines de aclarar que para mí todas las audiencias son únicas y reproducibles, y los hechos y las consecuencias de las mismas son únicas y reproducibles. Doctor, de la propuesta que acaba de la propuesta hecha por el señor defensor de la prisión domiciliaria que está pidiendo en el caso de que se resuelva una prisión domiciliaria. Perdón, doctor, debería agregar algo porque lo omití en el desarrollo de la exposición. En el primer pedido que hago en relación a la medida de que se rechace la misma, solicito si se le impongan medidas de conducta las más estrictas que el fiscal o el tribunal entiendan como necesarias y que no impliquen, por supuesto, el encierro del señor. Entre las que está, por supuesto, en primer lugar,
constituir su domicilio en el domicilio de su madre o mantener el que ya tiene, que es solo, ni siquiera es que comparte, evidentemente no compartía residencia con la señora Lagos. Eso es todo. Esta fiscalía obviamente se va a oponer al ofrecimiento que hace la defensa. No veo cuál es el argumento, el fundamento para otorgar el beneficio de una prisión domiciliaria. Ya me expedí con respecto a la prisión preventiva. Entiendo que los principios objetivos en el marco del artículo 109 los tenemos todos. Con respecto a la domiciliaria. Con la prisión domiciliaria no, primero porque no está prevista, y segundo sería premiar a una persona que no merece ser premiado bajo ningún punto de vista. Lo que solicita, si me mantengo, es una prisión preventiva en el complejo penal por el término de 3 meses. Doctor, ¿algo más quiere agregar? No. Entro a considerar el pedido del señor fiscal de prisión preventiva por el término de 3 meses y por el lado de la defensa, la oposición a la prisión preventiva y el ofrecimiento en todo caso de imponerse una prisión domiciliaria, considerando que los pedidos se encuadran dentro de un marco de razonabilidad, proporcionalidad entre la medida y el objeto tutelar, que es el debido proceso y la legalidad del mismo, considerando además la gravedad del hecho, la pena en abstracto que me lleva a que no sea de aplicación el artículo 26 de condicionalidad, teniendo asentado que el acusador ha demostrado para este magistrado la existencia de indicios que me justifican la sospecha de que el señor Robledo podría entorpecer el accionar de la justicia, toda vez que quedan unas declaraciones testimoniales muy importantes en las cuales podría llegar a influenciar, porque es la víctima y los testigos menores, y es una prueba que considero que va a ser esencial para el futuro. Existe un peligro procesal de entorpecimiento que, fundado en el fallo Pérez Casal y otros de la Corte Suprema, me dan la posibilidad de tener en más íntima convicción la sospecha de que el señor Robledo puede llegar a entorpecer la investigación y impedir la efectiva realización del juicio. Por lo cual voy a disponer la prisión preventiva del señor Robledo Carlos por el término de 60 días, lo cual me parece suficiente para realizar los medios de prueba pendiente que pide el señor fiscal, que también va a tener que utilizar la defensa para formar su teoría del caso, y entiendo que en ese plazo más que suficiente para realizar las pruebas pendientes, a los que exhorto cumplan esos plazos. No siendo para más, entonces fijo la prisión preventiva de 60 días a partir del día de la fecha, el cual será cumplido en la alcaldía local. No siendo para más, doy por concluida la audiencia. Muchísimas gracias.